Bienvenido a este vídeo en el que vamos a explicar brevemente algunos puntos clave sobre la escritura de una revisión bibliográfica, como por ejemplo un trabajo fin de grado bibliográfico. Una revisión bibliográfica es un tipo de producción escrita, como un artículo científico o un trabajo académico, que recopila, analiza y sintetiza críticamente la información más relevante y actualizada sobre un tema específico. El objetivo es evaluar el estado actual del conocimiento, identificando lagunas, tendencias y consensos científicos. El propósito de estos textos es contextualizar un tema de investigación concreto, resumir la evidencia científica existente, siempre evitando duplicar investigaciones ya realizadas. Es decir, hacer una revisión bibliográfica implica ver qué cosas se publican, investigan o interesan en el campo científico en referencia a nuestro tema objetivo. Normalmente se suelen hacer en los últimos años, por ejemplo, últimos 10 o 5 años. El proceso de la review implica una búsqueda sistemática y rigurosa en bases de datos, seguida de la selección, lectura, análisis y síntesis crítica. ¿Por dónde empezar? Pues empieza aprendiendo de dicho tema. Lo puedes hacer usando revisiones bibliográficas ya existentes, si las hay, o consultando libros o capítulos de libros relacionados con el tema. A partir de ahí, tendrás una visión general de cómo estaba el tema en el momento en el que publicaron dichas revisiones. A continuación, pensaremos cómo quieres continuar tú, qué quieres aportar, dónde te vas a centrar. Para ello, haz un esquema inicial sobre los puntos que quieres tocar en tu TFG. ¿De qué vas a hablar? ¿Qué vas a descartar? ¿Qué has echado de menos en las publicaciones que has leído y que te hubiese gustado leer en ellas? Así, actualizarás las últimas tendencias, detectarás nuevas lagunas y nuevos consensos científicos. Las palabras clave o keywords son los términos principales que describen el contenido esencial de un trabajo de investigación. Son las herramientas o piezas con las que vamos a localizar la información científica con la que compondremos el texto. Cuanto mejores sean las palabras clave, más adecuada será la información encontrada y más sencillo el proceso, ya que nos mostrarán los documentos con nuestro tema y nos ahorrarán tener que revisar aquellos que no correspondan. En una revisión bibliográfica rigurosa, la elección de las palabras clave debe ser intencional, sistemática y justificada, no improvisada. Para seleccionar las palabras clave, tenemos que definir muy bien el tema del trabajo, de qué vamos a hablar, concretamente, y dónde nos vamos a centrar. Después seleccionaremos unas palabras clave primarias con las que haremos una búsqueda generalizada de reviews, por ejemplo, tal y como hemos mencionado en el apartado anterior. Esto nos ayudará a hacernos una idea del estado del arte. A partir de estos conocimientos iniciales nos plantearemos cómo vamos a organizar nuestra review, qué apartados vamos a tocar y cómo los vamos a ordenar. Ahora depuraremos aún más las palabras clave y plantearemos combinaciones entre ellas. Por ejemplo, imaginemos que nuestro tema principal se titula Interacción entre quitosano y arcillas para aplicaciones biomédicas. Las palabras clave primarias son quitosano, arcillas y aplicaciones biomédicas. Tras una primera búsqueda general, observaremos que dentro de las arcillas hay varios tipos que se pueden convertir en nuestras palabras clave. Por ejemplo, son arcillas la montmorillonita, la sepiolita, la aloesita y la paligosquita. Si decidimos organizar nuestra review, nuestro TFG, en función del tipo de arcilla que se combina con el quitosano, podríamos usar combinaciones como paligosquita y quitosano, montmorillonita y quitosano o aloesita y quitosano. No debes olvidar que llevar un seguimiento de todas las palabras clave y sus combinaciones es importante, ya que vamos a tener que redactar también un apartado llamado materiales y métodos, en el que debemos justificar las bases de datos empleadas, describir las combinaciones de palabras clave utilizadas, indicar los operadores booleanos empleados, especificar criterios de inclusión y exclusión de artículos y explicar el periodo temporal considerado. Siempre hay que ir anotando las palabras clave que usamos, los refinados, los años seleccionados, el número de resultados para poder describir materiales y métodos después. ¿Qué es un operador booleano?
Los operadores booleanos son conectores lógicos que permiten combinar palabras clave en las búsquedas en bases de datos científicas. Suelen ser 3. AND, que sirve para restringir las búsquedas porque recuperan todos los documentos que contengan todas las palabras enlazadas con este operador. Por ejemplo, quitosano y ácido láctico nos mostrará todos los documentos en los que aparezcan ambos términos, tanto quitosano como ácido láctico. OR sirve para ampliar la búsqueda y normalmente se usa para combinar sinónimos y que todos los documentos con los sinónimos aparezcan en la búsqueda. NOT sirve para excluir términos y también restringe la búsqueda, evitando resultados no deseados. Por ejemplo, si observamos que a menudo hay combinación de dos términos, por ejemplo, dos excipientes diferentes, y solo queremos aquellos artículos en los que se use uno de ellos, podemos usar este operador. Las principales bases de datos científicas con las que solemos trabajar y que aconsejamos que se utilicen son sobre todo Web of Science, ScienceDirect, Scopus, PubMed, sobre todo para aquellos trabajos que tratan más sobre biomedicina, y para búsquedas generales suele ser también muy útil Google Scholar. Vamos a ver brevemente cómo se usa una de estas bases de datos, Web of Science. Si nos conectamos desde fuera de las instalaciones de la universidad, en nuestro caso la Universidad de Granada, debemos configurar y conectar la VPN de la universidad. Esto es muy importante para poder usar la base de datos y también para poder leer los artículos completos. Desde Google buscamos Web of Science. E iniciamos sesión con las credenciales de la universidad. Para búsquedas con palabras clave más específicas y combinaciones, debemos usar la herramienta Advanced Search. A menos que tengamos claro qué colecciones de la base de datos queremos usar, aconsejo seleccionarlas todas, tal y como vemos en la imagen. Ahora colocaremos las palabras clave en los huecos disponibles. Para hacer combinaciones de palabras, debemos añadir más filas pulsando Add Row. Observaremos cómo aparece una casilla en la que seleccionaremos el operador booleano que queremos usar. En el ejemplo voy a usar la palabra quitosano y montmorillonita, las dos como topic. Aunque no la he desplegado, en la pestaña topic podemos también indicar si queremos que dicha palabra clave aparezca en el título de los artículos. Si estamos colocando como palabra clave un DOI, el nombre de un autor, el año de publicación, etc. La búsqueda que hemos realizado genera 2.347 resultados. Si nos fijamos en la parte izquierda, veremos que hay opciones para refinar aún más la búsqueda. Por ejemplo, podemos refinar con los años de publicación o con los tipos de documentos. En este caso, como ejemplo, podemos escoger que nos muestre solamente los artículos científicos y las revisiones bibliográficas, de forma que reducimos los resultados a 1.430 documentos. Ahora podemos ordenar los resultados por año, Newest First. Así podemos revisar los más recientes a los más antiguos. Si nuestro trabajo va enfocado específicamente en la curación de heridas, también podemos añadir otra palabra clave más, curación de heridas, de forma que nos muestre aquellos artículos que usan quitosano, montmorillonita y que traten sobre curación de heridas. De esta manera el número de resultados se reduce a 53. Observa además que cuando las palabras clave se componen de más de un término es importante situarlo entre comillas, para que la tome como una sola palabra de forma literal. Cuando ya tenemos seleccionados aquellos artículos que vamos a usar para nuestro trabajo, debemos saber buscar ciertos puntos de información importantes para nuestra revisión. Por ejemplo, si estamos hablando de formulaciones de protector solar, tenemos que buscar información como el tipo de formulación que estudia en ese artículo, si es una crema, una loción, una barra, por qué se trabaja con esa formulación y no otra, el objetivo del trabajo, el bloqueador o bloqueadores ultravioleta que usan, si son físicos, químicos, de amplio espectro, materiales y métodos,
para comprobar el tipo de formulación, conocer concentraciones de algunos de los ingredientes y otros datos que no hayan sido mencionados y que puedan ser útiles, y finalmente en las conclusiones darán un resumen de los resultados principales que también puede ser útil para nosotros. A veces incluso podemos encontrar útiles algunas imágenes o figuras de estos autores y podremos reutilizar estas figuras si las referenciamos y o modificamos adecuadamente. Una vez recopilada toda esta información, debes mencionar este trabajo en todos aquellos apartados que hayas decidido tratar en los que pueda encajar. Es decir, un mismo trabajo puede ser mencionado varias veces en varios apartados de una misma revisión. En cuanto al orden de los artículos, los ordenaremos por temática principalmente y dentro de una misma temática y trabajos que sean muy similares, los ordenaremos por año, mencionando siempre primero a aquel que tenga un año más antiguo, un año de publicación más antiguo, a uno más reciente. Importancia de las referencias primarias. Vamos a partir de un supuesto. Imagina que existe un documento de revisión científica del que sacamos una cierta información. En dicha revisión, la información corresponde a otro artículo, es decir, proviene de otra fuente que está debidamente referenciada en la review. Pero en lugar de citar al autor original, citamos solamente a los autores de la review. ¿Crees que esto es correcto o incorrecto? Pues depende. En muchos casos es incorrecto citar solo la review si la información original proviene de otro artículo o fuente, pero depende del contexto y del uso que estés haciendo de esa información. Vamos por partes. Como regla general, debes citar la fuente primaria cuando estemos usando datos experimentales concretos, resultados numéricos, un descubrimiento en específico, una metodología que esté desarrollada por otros autores, una hipótesis propuesta originalmente en ese trabajo. Podremos citar solamente a la review cuando estemos usando o haciendo una síntesis general del estado del arte, una clasificación conceptual, una visión global o una interpretación elaborada por los propios autores de la review. Si solo citamos la review siempre, puede dar la impresión de que el resultado original pertenece a los autores de la review, cosa que no es cierta, que no has consultado la fuente primaria y que no has verificado la información original. Aquí vemos un ejemplo práctico. Una review dice: Smith et al. Demostraron que la sepiolita aumenta la estabilidad térmica en un 20%. Si tú en tu trabajo escribes que la estabilidad térmica incrementa en un 20% y como citas a los autores de la review 2020, ejemplo, esto es incorrecto si el dato experimental proviene de Smith. Entonces, en ese caso, lo correcto sería decir que la estabilidad térmica incrementa en un 20%, pero citar la fuente primaria, que es Smith, aunque la información tú la hayas visto por primera vez en la review. Hay un vídeo más específico en el que de forma más detenida comento y corrijo un TFG real, en el que se explica por qué se hacen determinadas correcciones y se dan consejos de escritura. Este vídeo también podría serte útil, así que te lo dejo en la caja de descripción de este vídeo. Espero que te resulte de ayuda y aprendas mucho escribiendo tu TFG. Nos vemos por la facultad.